Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. Estudiaremos las funciones y en ellas el concepto intuitivo de función. Hablaremos del dominio y su recorrido, las funciones uno a uno, las funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas. Vamos a considerar que tenemos los siguientes grupos de objetos. Uno que vamos a denominar con la letra E, formado por estudiantes. Entonces, por comprensión, describimos el conjunto E formado por todos los objetos que sean estudiantes de un curso de matemáticas en una institución que vamos a denominar I. Y el otro grupo de objetos van a ser unas mesas que pertenecen a un aula de matemáticas en esta institución educativa. Entonces vamos ahora a establecer una asociación o correspondencia entre los objetos de E y los objetos de M, que al principio lo vamos a hacer de una manera arbitraria. Entonces la correspondencia va a ser entre los objetos de E o una parte de ese conjunto hacia los objetos de M. Entonces a cada objeto de E le vamos a asignar un elemento en M o un objeto de M. Vamos a inicialmente considerar que tanto E como M tienen los mismos cantidad de elementos, o sea 6. Entonces podríamos tener alguna de las siguientes situaciones. Que en una de las clases lleguen todos los estudiantes que están matriculados en la materia y que cada uno se sienta en mesas distintas. O sea, aquí tendríamos los estudiantes y aquí tendríamos las mesas. Este se va a llamar el conjunto de partida y este se va a llamar el conjunto de llegada. Entonces suponemos que el estudiante 1 se sienta en la mesa 1, el 2 se ubica en la 4, el 3 en la 3, el 4 en la 6, el 5 en la 5 y el 6 en la mesa 2. Entonces, este tipo de correspondencia o de asociación entre los elementos de E y de M se va a llamar una función siempre que se cumpla que cada objeto de acá de E, cada uno de ellos, esté asociado con un solo elemento en M. Observen que el E llega a el 1, llega al 1, el 2 llega al 4, el 3 llega al 3, el 4 llega al 6, el 5 con el 5 y el 6 llega al 2. Entonces, un objeto de aquí está asociado con uno solo de acá. Esa es la condición para que tengamos una función de E en M. Y lo vamos a representar así. Escribimos F que sea la función de E en M. Los objetos de E, que están asociados con alguno de M, forman un conjunto que vamos a llamar el dominio de la función. En este caso lo vamos a representar con una D y un subíndice F. El dominio de la función va a ser todo el conjunto E. Todos. Todos están asociados con algún elemento de acá. Y los objetos de M que se asocian con los de E van a formar un conjunto que vamos a llamar el recorrido de la función. En este caso lo vamos a representar con R sub F y va a estar formado por todos los elementos de M. Todos hacen parte del recorrido porque están asociados, todos están asociados con alguno de acá. Entonces vamos a decir que E es una función 1 a 1 o inyectiva. Y vamos a decir que esto es así porque si algún objeto del recorrido está asociado con uno de acá, lo hace con uno solo. Un objeto de aquí está asociado con uno solo de acá. Te va 1 a 1, 1 a 1,
Uno de aquí con uno de acá. Se llama 1 a 1. Y se va a llamar una función sobreyectiva porque todos los elementos de acá están asociados con alguno de acá. O sea que el recorrido va a coincidir con el conjunto de llegada. Y se va a llamar una función biyectiva porque será 1 a 1 y sobre. Cuando se cumplan las dos condiciones estas, la vamos a denominar biyectiva. Otro ejemplo, que en una de las clases no lleguen todos los estudiantes que están matriculados en la materia. Entonces suponemos que aquí tenemos los 6 estudiantes y estas son las mesas y apenas van a llegar estos que están aquí. Vamos a representarlo con la letra B. Y están representados así. El 2 se sienta en la mesa 3, el 3 y el 4 se sientan en la mesa 4, el 5 coge la mesa 5 y el 6 se va para la mesa 6. Entonces tenemos que la función ahora no va a ser desde todo el E, sino nada más de una parte, que hemos llamado con la letra B, hacia M, aunque en este caso el recorrido va a ser una parte de M, este que está aquí. El conjunto B va a estar formado por todas las X que sean estudiantes que llegaron a la clase en el curso. O sea, estos son los que están asistiendo en este momentico. El 1 no llegó. Entonces B es una parte de E. Y D es una mesa que está ocupada por algún estudiante. Y D es una parte de M. El dominio de la función en este caso será B. Estará formado por el estudiante 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el recorrido de la función va a ser el D y va a estar formado por la mesa 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces no es una función 1 a 1, porque aquí hay un objeto del recorrido que está asociado con 2. No es 1 a 1 por eso. Porque este llega aquí y este también llega acá. No es una función sobreyectiva, porque no ocupa todo el M, sino nada más una parte de ella. Por lo tanto, no será biyectiva porque no cumple con las dos condiciones. Ser 1 a 1 y ser sobreyectivo. Otro caso que puede ocurrir es que en una de las clases no llegan todos los estudiantes que están matriculados y quienes llegan se sienten alrededor de una misma mesa. Aquí tenemos los estudiantes, estas son las mesas. Entonces, estos son los estudiantes que llegan y se sientan alrededor de la mesa 3. Entonces, ahora tendríamos también una función que va desde una parte de E hacia M. El dominio de la función sería entonces el 1, el 2, el 3 y el 4, los estudiantes esto, el conjunto B. Estudiante 1 hasta el 4, que es una parte de E. El recorrido sería nada más el conjunto formado por la mesa 3 de la mesa 3. No es una función 1 a 1 porque fíjense que aquí está un elemento del recorrido a donde llegan todos, no van 1 a 1. Tampoco es sobre porque todos los elementos de M no están asociados con alguno de acá. Entonces no será ni sobreyectiva ni 1 a 1, por lo tanto no es biyectiva. Esta función se llama función constante porque cada
elemento del dominio llega a uno solo acá en el recorrido. Otros ejemplos. En forma general en matemáticas estamos interesados en establecer asociaciones entre los elementos de dos conjuntos de manera que se relacionen bajo algunas condiciones o que sigan alguna regla determinada. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta una función que vaya de n en n, los naturales en los naturales, de modo que un elemento en el conjunto de partida se asocie con el doble en el conjunto de llegada. Aquí tenemos los elementos de n y acá también los elementos de n. Aquí tenemos un elemento particular x que está en n y aquí otro en general, pues, de y que está en n también. Entonces la función va a ser el doble. Entonces el doble de 0 es 0. El doble de 1 es 2. El doble de 2 es 4. El doble de 3 es 6. Y en general el doble de x será y, que es 2x. El doble de x. Multiplicarse por 2 un elemento del conjunto de partida. El dominio de esta función, fíjense, son todos los elementos que están en n. El dominio de f es n. Y el recorrido, fíjense que el recorrido no son todos los naturales. Son el 0, el 2, el 4, el 6 y 2x, o sea, los números que vamos a representar con la letra P, que son los números pares. Ese es el recorrido, los números pares. Entonces, esta función es 1 a 1. Uno a 1, la función 1 a 1. A un elemento de aquí con uno solo de acá. No es sobre, porque acá sobre el elemento 1, el 3, el 5. Entonces, como es 1 a 1, pero no es sobre, no puede ser biyectiva. Otro ejemplo. Vamos a tener en cuenta ahora una función que se defina de n en n, de manera que un elemento del conjunto de llegada sea el número natural raíz cuadrada de un elemento del conjunto de partida. Acá tenemos el conjunto de partida con sus elementos en los números naturales. Acá el conjunto de llegada, también los números naturales. La función que intentamos establecer de n en n es que estos de acá sean la raíz cuadrada de estos de acá. Entonces miramos, la raíz cuadrada de 0 es 0. La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de 2 no está el resultado acá. Entonces tachamos este elemento, no hace parte de esta función. La raíz cuadrada de 3 tampoco es un número natural. Lo quitamos. La raíz cuadrada de 4 es el 2. La raíz cuadrada en general de un elemento x que sea y será igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, esta asociación, así como se encuentra, no es una función de n en n, porque quedan elementos aquí sin asociarse acá. Entonces, para que haya una función, tenemos que restringir los valores acá. Y lo vamos a restringir a los cuadrados perfectos. Entonces, sería 0, 1, 4, 9, 16, después vendría el 25 y etcétera. Estos serían los cuadrados perfectos. Recuerden que un cuadrado es perfecto cuando es el cuadrado de algún número. El 4 es el cuadrado del 2, el 9 es el cuadrado del 3, el 16 es el cuadrado de 4. El 25 es el cuadrado de 5. Estos son los cuadrados perfectos. Vamos a representar con la letra C. Entonces, el 9 tiene como raíz cuadrada al 3. El 16 al 4 y etcétera.
Entonces el conjunto C va a ser 0, 1, 4, 9, 16. Aquí seguiría el 25, el 36, 49, etcétera. Entonces son los elementos de acá que sean cuadrados perfectos. Y es una parte de n. Entonces en esta condición tendríamos una función de C en n, cuyo dominio va a ser el conjunto de los cuadrados perfectos. El recorrido sí va a ser los números naturales ahora. Cualquier número de aquí va a ser el cuadrado perfecto de una de acá. Entonces, esta es una función 1 a 1. El 0 va con el 0, el 1 va con el 1, el 4 va con el 2, el 9 va con el 3, el 16 va con el 4, el 25 iría con el 5, el 36 con el 6 y etcétera. Es una función 1 a 1. También es sobre, porque cualquier elemento de acá será el cuadrado perfecto o la raíz cuadrada de uno de acá. Entonces sería una función biyectiva porque cumple con las dos condiciones. Producción y realización Miguel Ángel Pombo de la Voz, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez. Año 2022, Barranquilla, Colombia.